Bueno, estoy conectando. Estamos transmitiendo en vivo. Bueno, como siempre, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo de webinars. Hoy una propuesta traída desde la Facultad de Ciencias Jurídicas. Soy Alfredo Antunes, coordinador del área de formación continua, y le daré paso al director de carrera de abogacía, Santiago Ottaviano. Buenas noches, Santiago. Muy buenas noches, acá estoy conectado, escucho perfectamente. Bueno, desde mi parte quiero darles a todos la bienvenida. Como director de la carrera de abogacía, me estoy muy contento de poder realizar estas actividades que nos ayudan a todos a seguir pensando los problemas jurídicos, que la Argentina ciertamente tiene mucho, y repensar la Argentina en el contexto de esta crisis sanitaria, pero que también afecta a tantas otras cuestiones del quehacer jurídico, bueno, creo que es particularmente oportuno. Y más oportuno aún si uno recibe para esta actividad a un expositor del nivel del profesor Julio César Rivera. El doctor es miembro de número de la Academia Nacional de Derecho, es profesor titular en la Universidad Nacional de Buenos Aires, también en la Universidad de San Andrés, es asimismo árbitro internacional y socio del estudio Marvalo Farrell. Es entonces no solo un destacado académico, sino una persona con vasta experiencia profesional que reúne en sí justamente lo más rico de nuestra profesión de abogados, ¿no? Una visión jurídica, teórica, pero también mucha practicidad y mucha conexión con la vida real del quehacer jurídico. Es por eso, profesor Rivera, que le doy a usted también muchas gracias por estar hoy acompañándonos, y hago también extensivo mi agradecimiento a la profesora Dora Gesualdi, la jefa de nuestro departamento de Derecho Privado, quien ha hecho sin duda posible realizar esta actividad hoy aquí. Bienvenido entonces, profesor Rivera. Bueno, muchas gracias, un placer compartir con la Universidad del Museo Social Argentino esta actividad. En alguna época también fui profesor ahí en el museo, daba concursos durante algún tiempo, así que, bien, el tema que vamos a abordar hoy, como decía el doctor Ottaviano, es un tema que está vinculado a la crisis que estamos viviendo, la crisis sanitaria, pero que se proyecta obviamente en la vida negocial. Todos sabemos hoy en día que, sobre todo los abogados que ejercemos la profesión, y lo van a saber los jueces en poco tiempo, que todos los contratos están muy alterados como consecuencia de la pandemia, y más que de la pandemia propiamente dicha, de las medidas que el gobierno ha ido adoptando como consecuencia de la misma. De modo pues que esto nos obliga a estudiar algunas figuras que son figuras muy conocidas, pero que en general tienen una aplicación, diríamos, poco frecuente. Los ejemplos del caso fortuito, la teoría de la imprevisión, son, diríamos, ocurren cada tanto, es decir, o en algunos contratos en particular, o en algunas circunstancias muy concretas, muy singulares, muy individuales. El ejemplo del caso fortuito típico, como ustedes saben, es a lo mejor el sujeto que vendió un caballo de carrera y bueno, y el caballo se murió antes de la entrega, etcétera, ¿no es cierto? Son ese tipo de casos. Acá, en cambio, estamos ante una situación causada, como decíamos, por la pandemia y por las medidas adoptadas en función de ella, que afecta a la generalidad de los negocios. Es decir, hoy prácticamente no hay contrato que estuviera celebrado en trance de ejecución o que estuviera en trámite de negociación que no esté en alguna medida afectado por esta circunstancia, que inclusive no tiene todavía fecha de salida, no sabemos qué es lo que va a suceder, ni cuál va a ser el estado de la economía real una vez que se termine. De modo pues que nos obliga a repensar las figuras clásicas del caso fortuito, de tener en previsión, la frustración del fin, etcétera, en función de esta situación general, global, que afecta prácticamente la totalidad de la trama de las relaciones jurídico-económicas que se tejen y que existen en este momento. De modo pues que bajo este prisma es que enfrentamos, en primer lugar, el caso fortuito. Ustedes saben, nuestro Código Civil y Comercial vigente, el caso fortuito equivalente a la fuerza mayor, se refiere al hecho que no ha podido ser previsto o que previsto no puede ser evitado. Subrayo la O porque es muy común, inclusive en algunos códigos latinoamericanos, que se diga que el caso fortuito es un hecho que no ha podido ser previsto y
que previsto no puede ser evitado y que no puede ser evitado. En realidad son dos circunstancias distintas. Es lo imprevisto o aquello que previsto no puede ser evitado, que básicamente corresponde al hecho del príncipe. Es decir, acontecimiento causado, hola Dora, el acontecimiento causado por digamos, las autoridades que pueden generar una situación que afecte el cumplimiento de la prestación. Las condiciones del caso fortuito son muy conocidas, entonces, como decía, el hecho debe ser imprevisible objetivamente o inevitable, ajeno a las partes, obviamente, lo cual implica que no puede invocarse el caso fortuito si la prestación debe ser cumplida antes de que ocurra el evento imprevisible o inevitable. Obviamente debe ser sobreviniente y debe causar la imposibilidad de cumplir la prestación objeto del contrato. Así lo dice específicamente el artículo 975, que trata la imposibilidad de cumplir como una hipótesis de extinción de la obligación. Esa imposibilidad puede ser material, el ejemplo del caballo que se murió, puede ser legal, el gobierno prohíbe la venta de algún medicamento o saca del mercado algún alimento o prohíbe algún tipo de actividad, o puede ser una imposibilidad personal, es decir, el ejemplo típico del pintor que se le amputa la mano o el brazo, etcétera, y entonces ya no puede cumplir con la prestación, el deportista que sufre una lesión, etcétera, y que por lo tanto no puede cumplir, y entonces en ese caso es una hipótesis de caso fortuito que extingue la obligación. Hay alguna, digamos, se plantea que exista alguna imposibilidad transitoria. Bueno, si la imposibilidad es transitoria, en realidad no debería necesariamente causar la extinción del contrato, de la obligación, salvo que hubiera un plazo esencial. Acá se planteó, digamos, cuando comenzó la pandemia y en realidad la cuarentena, muy pocos días después era la Semana Santa. Y es común en Luján que venga gente a la basílica y que, bueno, hay un montón de tenderetes que son puestos alrededor de la plaza frente a la basílica, donde se venden objetos de culto, por llamarlo de algún modo, rosarios, velas, santos, etc. Bueno, evidentemente no se pudo hacer la fiesta, el festejo de la Semana Santa, y por lo tanto, en ese caso, obviamente, las prestaciones no pudieron cumplirse, es decir, hubo quien no pudo recibir o no pudo entregar o no pudo cumplir con digamos, el objeto de vino inútil a lo mejor para que lo había comprado, es un caso de plazo esencial. En cambio, bueno, a lo mejor en esta circunstancia actual puede haber alguna hipótesis en la cual la imposibilidad sea transitoria. Verbigracia, si yo tengo alquilado un salón para desarrollar una obra de teatro, por ejemplo, para presentar una obra de teatro, es posible que, bueno, durante 2 o 3 meses, en fin, está cerrado y no se puede, pero después eventualmente podría recomenzar la actividad y podría producirse digamos, la presentación de la obra. Es un tema que obviamente depende de las circunstancias de hecho y depende también de que exista realmente la posibilidad de que la prestación pueda, entre comillas, quedar suspendida durante el periodo en que existe la situación excepcional, imprevisible o inevitable, y que pueda ser cumplida después. En cuanto a la carga de la prueba, obviamente recae sobre aquel que la invoca. Ahora, llevando esto, digamos, el tema a la circunstancia actual, parece ineludible que tanto la pandemia en sí como las medidas adoptadas por el gobierno constituyen una hipótesis de caso fortuito, porque son hechos imprevisibles, inevitables y obviamente ajenos a las partes. De modo pues que la relación jurídica es anterior al brote y por lo tanto también a las medidas adoptadas por el gobierno, no hay ninguna duda de que estamos en una situación de caso fortuito, por lo que solo cabría analizar si causa la imposibilidad de cumplir definitivamente de la prestación. Y si así fuera, la obligación queda extinguida. Ahora, el Código Civil y Comercial trae otras instituciones que pueden tener, digamos, una aplicación en aquellos casos en los cuales la obligación puede cumplirse, es decir, no hay una imposibilidad absoluta de cumplimiento, sino que hay dificultades para cumplir, el caso de la imprevisión, o hay situaciones en las cuales la finalidad que las partes han, digamos, tenido en consideración al momento de celebrar el contrato y que constituye la causa final del negocio, queda frustrada como consecuencia del acontecimiento.
Esto es lo que regula el 2090 del Código Civil, la denominada frustración del fin. Es una institución que tiene su origen, yo diría, tanto en Inglaterra como en Alemania. En Inglaterra, en los famosos casos de la coronación, que todos ustedes recordarán, es decir, el caso en el cual se los balcones para ver el desfile del rey, el desfile de la coronación, que se frustró porque el rey se enfermó y con ello contribuyó al desarrollo de la ciencia jurídica sin saberlo, y que la Corte de Londres decidió efectivamente que el contrato estaba frustrado en una finalidad que era común, porque obviamente el ver el desfile constituía la razón de ser del alquiler del balcón, y esto era, digamos, lo que había motivado también al propietario a ofrecer en alquiler el mismo. Con lo cual, ese contrato se declaró extinguido y no se obligó a pagar el precio. Mientras que, por el contrario, sí se obligó a pagar el precio de un crucero que se había contratado por el Támesis el mismo día para ver la parada naval que se hacía con motivo de la coronación. ¿Y por qué en ese caso se dijo que sí se tenía que pagar? Porque el señor dueño del barco era un señor que explotaba el barco para hacer cruceros todos los días. Y por lo tanto, para él era indiferente que se hiciera o no se hiciera la parada naval, porque de todos modos su barco salía a hacer el crucero por el Támesis. Con lo cual, dijeron, la finalidad no es común a las partes, no hay, por lo tanto, una hipótesis de frustración del fin, y debe pagarse el precio del alquiler del barco que se había contratado. En Alemania, la idea de la frustración de la finalidad ha sido muy desarrollada por la doctrina. Ustedes saben que desde Pinchait, antes de la sanción del Código Civil de 1900, y después toda la doctrina posterior, Lenel, Erdmann, Larens, etcétera, han trabajado sobre la hipótesis de la desaparición de los presupuestos de la celebración del contrato, partiendo de la cláusula rebus sic stantibus, y bueno, desarrollando la doctrina de las bases subjetivas y de las bases objetivas del contrato, y la jurisprudencia la aplicó fundamentalmente en la frustración de algunos contratos ante la época. Por ejemplo, el alquiler de una pared para poner un cartel luminoso, habiendo decretado el Estado el oscurecimiento para evitar los bombardeos. El alquiler de una estación de combustibles, de suministro de combustibles, que fue declarado resuelto el contrato cuando el Estado monopolizó la distribución de combustibles. El alquiler de un restaurante en la playa, siendo que las autoridades prohibieron la realización de actividades de ese tipo en las playas, es decir, la gente no podía acercarse a ellas. Entonces, evidentemente, ahí se había producido la frustración de la finalidad con las partes. Entre la idea de la frustración del fin, digamos, es una cosa, digamos, en nuestro derecho un poco ajena. Hubo en el primer proyecto de unificación, el de 1907, se previó la frustración de la finalidad como una hipótesis de rescisión del contrato, de algunas críticas por parte de la doctrina. Nosotros particularmente publicamos un artículo en la revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones muy crítico sobre la solución que había adoptado el proyecto del 87, no estaba en el proyecto de 1998, la jurisprudencia la aplicó cum grano salis, y con soporte en algunos preceptos del Código, particularmente en materia del contrato de locación de cosas. Hay una sentencia de la Cámara Civil de la Capital Federal que dijo que estaba frustrada la finalidad de un contrato de locación de un campo porque ese campo estaba destinado a la producción agrícola y se había asegurado la provisión de agua a través de un canal que en realidad no tenía el volumen de agua suficiente como para posibilitar la producción que se preveía. Y hay una sentencia de la Cámara Civil y Comercial de La Plata que trató un caso límite y que está prácticamente en toda la literatura de este tema, que es el alquiler de un salón de fiestas que se había hecho para celebrar un matrimonio que no se celebra. Entonces, ahí el tema es, digamos, es lo mismo, la mayor parte de los autores, sobre todo los autores alemanes y los autores españoles, Spersans, trabajan sobre la hipótesis de
la compra del ajuar para la novia, que finalmente no se casa. Entonces, la confección del ajuar, digamos, de un vestido para hacer un matrimonio, ¿es una finalidad exclusivamente de la parte que compra el vestido o esa finalidad comprende también a la modista? El alquiler del salón para la celebración de una fiesta que después la boda o el cumpleaños o lo que fuera no se realiza. ¿Es una finalidad común a las partes o es una finalidad individual? La Cámara Civil y Comercial de La Plata resolvió que el señor propietario del salón debía devolver el alquiler que había cobrado anticipadamente. Y a mi juicio es una solución errada, porque este caso es como el caso del alquiler del barco que hacía el paseo por el Támesis. El señor alquila el salón para fiestas o para hacer lo que quieran, una conferencia, un bar mitzvah, festejar una comunión, un cumpleaños o proyectar una película para lo que fuera. Es decir, a él no le importa cuál es la finalidad que tiene otra parte, no la hace común. Con lo cual me parece que no era una hipótesis de frustración del fin. De todos modos, es una figura muy residual y que se va a aplicar probablemente de manera muy, muy limitada. Lo que sí tiene, digamos, interés es básicamente la teoría de la imprevisión. Después vamos a volver a algunos casos particulares. ¿Por qué la teoría de la imprevisión? Porque la teoría de la imprevisión funciona cuando el cumplimiento es posible, pero se ha tornado excesivamente oneroso para una de las partes, que es justamente la hipótesis que se puede presentar en esta época. Es decir, cualquiera de las dos partes de una relación jurídica puede encontrarse hoy ante una circunstancia en la cual le resulta extremadamente dificultoso cumplir con las prestaciones a su cargo. Entonces, seguramente el recurso a la imprevisión va a ser un recurso bastante frecuente. ¿Cuáles son las condiciones que nuestro Código Civil en el artículo 1091 establece para que se pueda invocar la teoría de la imprevisión? En primer lugar, que se trata de un contrato conmutativo de ejecución diferida permanente, es decir, que tratarse de un contrato bilateral conmutativo, que la prestación se torne excesivamente onerosa en razón de una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración, que reúna las mismas condiciones que el caso fortuito, esto es decir, que sea extraño a las partes o ajeno a las partes, que sea sobreviniente, que no se haya asumido el riesgo. La diferencia, reitero, entre el caso fortuito y la teoría de imprevisión es que en el caso fortuito el efecto que se produce por el acontecimiento extraordinario, imprevisto o inevitable es la imposibilidad absoluta de cumplimiento. Entonces la obligación se extingue por imposibilidad del cumplimiento del objeto. Mientras que en la imprevisión el objeto es susceptible de ser satisfecho, pero a un costo excesivo para alguna de las partes. Ahora, es curioso que el artículo 1091 no alude a que el hecho sea imprevisto, a pesar de que la cápite del artículo es imprevisión. En realidad, algunos autores han dicho, bueno, lo que pasa es que para que funcione la teoría de la imprevisión, no es necesario que el acontecimiento sea realmente imprevisible. Porque en realidad hoy en día lo que se juzga es que el contrato conserve su conmutatividad. O como dice Larens en su famosa obra sobre las bases del negocio jurídico, que el contrato siga siendo una regulación dotada de sentido para ambas partes. Y además, porque, como ha dicho la Cámara Comercial en un fallo que está transcrito en la Filmina, cualquier acontecimiento, aunque sea inesperado, puede ser conocido y eventualmente pensado. Y tanto es así que la jurisprudencia ha aplicado la teoría de la imprevisión en supuestos que en realidad fueron imprevistos, pero previsibles. Uno de ellos, que, bueno, nos acordamos los que somos más mayorcitos, es el abandono de la famosa tablita cambiaria que había inventado Martínez de Oz. Martínez de Oz renunció, vino el ministro Sigó, dijo su famosa frase, el que apuesta al dólar pierde, y 2 o 3 días después devaluó el signo monetario con relación a las divisas extranjeras y se abandonó la tablita cambiaria. La verdad es que
muy probablemente los economistas, los políticos, los hombres de negocios, los abogados, los contadores, etcétera, preveían que la tablita cambiaria no iba a poder subsistir eternamente. Pero la jurisprudencia, con el apoyo doctrinario fundamentalmente de Jorge Bustamante Alsina, sostuvo que la tablita cambiaria era una promesa hecha por el gobierno de cuál iba a ser la tasa de cambio de la moneda nacional con respecto al dólar, básicamente, en determinado momento. Y el abandono de esa tablita era un acontecimiento imprevisto para cualquier persona normal y que además alteraba significativamente la base del contrato, haciéndolo excesivamente oneroso para aquel que estaba obligado a pagar en moneda extranjera. De modo pues que admitió la teoría de la imprevisión, fundado en el abandono de la tablita cambiaria, más allá de que fuera absolutamente previsible que alguna vez la tablita desapareciera. Y lo mismo pasó con la convertibilidad. Vean ustedes, la convertibilidad era una promesa del gobierno nacional. Es más, hubo una ley de intangibilidad de los activos financieros que se sancionó poco antes del abandono de la convertibilidad y la sanción de la ley de emergencia 25.561, etcétera, etcétera. Los economistas venían diciendo esto de la convertibilidad no soporta más. Después que se abandonó la convertibilidad, por supuesto, todo el mundo decía, viste, esto de la convertibilidad no podía subsistir. Y sin embargo, fue un acontecimiento que desde el punto de vista jurídico califica como un acontecimiento imprevisible, tanto es así que la ley 25.561 alude expresamente a la teoría de la imprevisión. De modo pues que la misma ley calificó en alguna medida al abandono de la convertibilidad como un supuesto de imprevisión. Ahora, ¿cómo se juzga la imprevisibilidad? ¿Es lo mismo la imprevisibilidad para un economista, para un profesional, para una gran empresa, que para un pequeño comerciante o para una persona que simplemente ha hecho la compraventa de un inmueble o la compraventa de un automóvil en cuotas o cosas por el estilo? Bueno, la jurisprudencia dijo durante mucho tiempo, particularmente la jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones en lo comercial de la Capital Federal, que los comerciantes deben tener un grado de previsión mayor que el que tienen las personas comunes. Es decir, el que no lo es. Más que los comerciantes, las empresas, básicamente, deberían tener una capacidad de previsión mayor. Hoy en día no hay contratos comerciales, no hay comerciantes, por supuesto que los hay, me refiero desde el punto de vista jurídico, a partir de la unificación, ¿no es cierto?, en el Código Civil y Comercial. No hay un estatuto del comerciante como había en el Código de Comercio que nos rigió hasta el 31 de julio del 2015. Pero sí, la idea sigue siendo más o menos la misma. Es decir, que la imprevisibilidad se juzga conforme a las informaciones que se tienen al tiempo de contratar y según la capacidad de previsión concreta que tienen las partes del contrato. Efectivamente, hay sujetos a los cuales se les puede exigir una diligencia mayor y que por lo tanto pueden, digamos, requerírsele una dosis mayor de sofisticación en el manejo de la información y en el manejo, por lo tanto, de las proyecciones que puede tener esa relación jurídica concreta en el futuro. De todos modos, hay que evitar lo que se llama el sesgo. De todos modos, hay que evitar lo que se denomina el sesgo retrospectivo. El sesgo retrospectivo es una expresión que se usa en el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, etcétera, pero también en otros ámbitos. Así que en realidad es, digamos, que se define o se identifica diciendo que por regla general, cuando sucede un acontecimiento, la gente tiende a pensar de que este acontecimiento era inexorable. Es decir, que efectivamente estaban dadas todas las condiciones para que se produjera. Es un poco lo que nosotros en Argentina decimos, bueno, con el diario del lunes todos sabemos cómo salieron los partidos de fútbol. Y el autor español que ha desarrollado esta idea del sesgo retrospectivo es Manuel Conte, un intelectual español de primerísimo nivel, economista, abogado, árbitro, etcétera,
que en vez de utilizar nuestra expresión, dice a toro pasado, todos somos Manolete. Es decir, la misma idea. Es decir, una vez que el acontecimiento sucedió, todos creemos que debimos haber previsto o que se debió haber previsto que eso iba a suceder. Y hay experimentos que se han hecho, pruebas que se han hecho con grupos de personas a los cuales se les dan determinados datos y se les dice el resultado, y la gran mayoría dice, bueno, ese resultado era efectivamente previsible. Y en realidad es probable que no lo hubiera sido en la realidad. El otro tema es cómo se aprecia la excesiva onerosidad. Es decir, en un contrato en particular, la idea es que no se trata de que el contrato me lleve a la ruina, sino de que ese negocio en concreto produzca un menoscabo en la relación que la liga a una parte con la otra. Es decir, yo puedo ser una empresa próspera, puedo ser una empresa petrolera que tiene ingresos muy importantes, que tiene reservas muy importantes, que genera utilidades, pero tiene un determinado contrato en el cual, por determinadas circunstancias, el negocio, ese en particular, se ha tornado excesivamente oneroso. Y entonces lo que el árbitro o el juez debe apreciar es la onerosidad vinculada al contrato singular y no al contexto global de la empresa. Esto nosotros lo hemos tenido tanto como árbitro como como abogado de parte en ciertos negocios jurídicos en los cuales se han planteado la revisión, por ejemplo, de cláusulas de ajuste que existen en los contratos de suministro de gas. En Argentina es un país que tiene más gas que petróleo, hay insumos que se producen a partir del uso intensivo del gas y por lo tanto los productores de gas tienen contratos con, por ejemplo, los fabricantes de aluminio, los fabricantes de urea, etcétera, y esos contratos tienen cláusulas de ajuste. Bueno, y alguna vez se produjo el desajuste de la cláusula de ajuste, porque son cláusulas muy complejas que tienen pisos y techos según los valores internacionales de los productos, tanto del gas como del producto que se produce con el gas. Y entonces, bueno, lo que las partes aprecian, lo que los partes deben apreciar, es si ese contrato en particular está o no distorsionado, sin perjuicio de que una o ambas empresas que están relacionadas por él sigan teniendo una situación, en definitiva, próspera y les permita atender sus obligaciones. Obviamente no debe haber una asunción de riesgo, que puede ser explícita o implícita, y lo que se ha discutido es si son válidas las cláusulas de renuncia a invocar la imprevisión o el caso fortuito. Vean ustedes, hay muchos contratos, sobre todo contratos internacionales, celebrados por empresas argentinas con empresas de otro origen, fundamentalmente de origen anglosajón, empresas inglesas, empresas norteamericanas, y a veces también con empresas chinas, en las cuales es prácticamente de estilo la renuncia a invocar la imprevisión. Y entonces, si eso está sujeto, ese contrato está sujeto al derecho argentino, cosa que sucede con cierta frecuencia, sobre todo si son contratos que se cumplen en la República Argentina, es posible que una compañía de otro país, norteamericana, china, inglesa, francesa, etcétera, o española, acepte la aplicación del derecho argentino. Y tiene una cláusula de ese tipo. El árbitro o el juez que interviene en ese conflicto tiene por válida la renuncia a invocar la imprevisión. Digamos, si son contratos paritarios entre, digamos, si no es una cláusula impuesta en un formulario, es decir, que entre dentro de las cláusulas abusivas que prevé el Código Civil y Comercial, la mayor parte de la doctrina se inclina por sostener la validez de estas cláusulas de renuncia. Por ahí Jorge Rojas ha sostenido que no podría ser válidas estas cláusulas porque uno no puede renunciar justamente a aquello que no conoce porque es imprevisto que suceda. Pero la verdad es que en la práctica de los negocios internacionales entre empresas con semejante o razonablemente equivalente poder de negociación, se consideran cláusulas válidas. Lo mismo que la asunción del caso fortuito. Obviamente no serían válidas estas cláusulas en los contratos hechos en formularios o en los contratos al consumidor, que obviamente quedarían totalmente excluidas por ser cláusulas abusivas bajo la ley. ¿Cuáles son las acciones de que dispone el legitimado, es decir, el sujeto que invoca la teoría de la imprevisión? Bueno,
el código dice en el 1091 que tiene la vía extrajudicial, lo cual es obvio, o la vía judicial. Y puede pedir tanto la resolución total o parcial del contrato o el reajuste. Es decir, esto es interesante porque bajo el derecho anterior, bajo el Código Civil, estaba discutido si el sujeto afectado tenía la acción de reajuste o si solo tenía la acción de extinción del contrato, que era lo que decía el 1198 del Código Civil anterior. Inclusive hay una sentencia de la Corte, en la época en que era Barra, juez de la Corte, que dijo que el afectado por el acontecimiento extraordinario e imprevisible que hacía excesivamente onerosa su prestación, solo tenía la acción para pedir la resolución del contrato. Fue un precedente que quedó aislado, pero era un precedente de la Corte Suprema. Y lo cierto es que la mayor parte de la doctrina propiciaba que el afectado tuviera también la posibilidad de conservar el contrato proponiendo el reajuste del mismo. Ahora, obviamente, si no se pusieron las partes de acuerdo, el reajuste lo tiene que hacer el juez. Y ahí tenemos un problema, que es el contrato hecho por los jueces. Hay hipótesis en las cuales, digamos, el juez puede, digamos, hacer un reajuste razonable porque son contratos relativamente sencillos. Pero hay contratos extremadamente sofisticados en los cuales hay múltiples prestaciones de las partes, etcétera, en los cuales realmente el reajuste hecho por el juez sería extraordinariamente complejo. Y además, probablemente imponga a las partes, sobre todo al demandado, si ha rechazado la posibilidad del reajuste, un contrato sobre el cual él no ha prestado consentimiento. Con lo cual yo creo que la hipótesis menos frecuente va a ser la de que los jueces reescriban los contratos. Lo razonable va a ser que lo que prosperen sean las acciones rescisorias. Ahora, hay otro tema que está vigente y está apareciendo en la doctrina como consecuencia de la pandemia y de las medidas gubernamentales, que es el sostener que existe una suerte de obligación general de renegociar los contratos de larga duración. El artículo 1019 del Código Civil prevé expresamente que en los contratos de larga duración, antes de extinguirlo, hay que dar a la otra parte la oportunidad de renegociar el contrato. No dice muy claramente cuáles son las consecuencias que emanan del fracaso de la renegociación, o si esta renegociación debe ser perpetua, en fin, ha quedado un poco incompleta, un poco coja la norma, pero lo cierto es que existe. Y algunos autores, por ejemplo, Celia Weingarten, en un artículo publicado ya al principio de la pandemia, señalaba que hay una suerte de principio general, como una suerte de deber secundario derivado de la buena fe, que exige o impone la obligación de renegociar los contratos que estén alterados como consecuencia de la pandemia. Es una tesis un poco a lo mejor aventurada, pero no hay ninguna duda que lo que está sucediendo en la práctica, lo vemos nosotros en el ejercicio profesional, es que las partes están tratando de preservar los contratos que tienen celebrados a través de renegociaciones. Es decir, bueno, estoy bajando el precio o estoy entregando la mitad, pero no demora, consideremos suspendido el contrato durante algún tiempo, etc. Finalmente, y antes de terminar, quiero señalar 2 o 3 temas particulares que están dentro del código. Uno es el contrato de locación de cosas. El código trae algunas soluciones particulares. En materia de locación de cosas, el artículo 1203 prevé expresamente que si el locatario no puede usar y gozar de la cosa, usar o gozar de la cosa, puede pedir la suspensión del pago del alquiler o la extinción del contrato. Y después dice, el caso fortuito debe recaer sobre la cosa misma. Esto es curioso, es una solución que ya estaba en el Código Civil de Vélez Sarsfield. Y es más, Vélez Sarsfield da un ejemplo en la nota al artículo de su código, en el cual dice que el caso es el sujeto que con motivo de la peste no puede ingresar a la casa alquilada como consecuencia de las decisiones de la autoridad sanitaria. Es decir, claramente es un caso muy parecido a lo que está sucediendo ahora. Claro, en la época de Vélez era la primera fiebre amarilla o del cólera o cosas por el estilo,
que evidentemente podían generar zonas en las cuales la autoridad sanitaria impedía el ingreso, etc. Y entonces esta era la hipótesis. Es lo mismo que dice más o menos el artículo 1203. Pero el artículo 1203 agrega esta exigencia de que el caso fortuito recaiga sobre la cosa misma. ¿Y cómo funciona eso en la situación actual? Vean ustedes, hay algunas hipótesis que uno puede entender que recaen sobre la cosa misma, con cierta generosidad y amplitud en la interpretación. Verbigracia, si yo tengo alquilado un salón para usarlo como cine, o como teatro, o como salón de fiestas, todas estas actividades están prohibidas. Es decir, no puedo hacer uso de la cosa. Y es más, la cosa está cerrada porque el gobierno me prohíbe abrirla. Entonces, es una situación muy parecida a la del inquilino que no puede ingresar a la casa. De modo pues que uno diría, bueno, en ese caso es muy claro que el caso fortuito recae sobre la cosa misma. Ahora, por ejemplo, nosotros en nuestra oficina, el estudio tiene alquilados un edificio de varios pisos donde desarrollamos nuestra actividad diariamente, o desarrollábamos en pasado nuestra actividad diariamente. Bien, de un día para el otro, nosotros no somos actividad esencial, los abogados, por más que el Colegio de Abogados protesta porque no nos declaran actividad esencial y porque la Corte Suprema ha declarado inexistente al Poder Judicial, entonces, por más que protestemos, no podemos desarrollar nuestra actividad. No podemos acceder al edificio, porque no podemos transitar por la ciudad para llegar a la oficina. Además, no podríamos reunirnos todos, porque somos un montón, y estaríamos entonces infringiendo todas las reglas que el gobierno establece para tratar de protegernos de la pandemia. Pero tenemos nuestros equipos, por ejemplo, de computación, donde están subidos desde allí a la nube los documentos, los expedientes, los contratos y todos los papeles que corresponden a nuestros clientes y que nosotros usamos ahora de manera remota desde casa. Entonces, en realidad, el edificio estaría, digamos, el edificio no está cerrado, no está clausurado, hay una guardia, llega la correspondencia, hay quienes van a veces a buscar un libro, o un expediente, un papel, etc. El caso fortuito no recae sobre la cosa misma, pero claramente yo no puedo usarla en las mismas condiciones que tenía antes. Con lo cual me parece que este artículo 1203, que se va, digamos, ha sido invocado en infinidad de casos concretos, tiene un rol muy importante a jugar en la resolución de estos casos. La verdad es que lo que estamos viendo en la práctica es que los propietarios han sido muy comprensivos respecto de esta situación, y por regla general han habido rebajas de los alquileres o inclusive suspensión de la percepción de los alquileres durante algún tiempo, de modo pues de evitar que los inquilinos lleguen a una situación tal en la cual sencillamente rescindir el contrato o dejen de pagar todo, lo cual perjudica tanto al propietario como al inquilino. En materia de contrato de obra, hay una disposición singular, el artículo 1267, que ahora lo vamos a ver, se refiere también a una circunstancia previniente, naturalmente, que afecta el cumplimiento de la obra en el tiempo. Dice, si la ejecución de la obra o su continuación se hace imposible por causa no imputable a ninguna de las partes, con lo cual es un evento evidentemente fortuito, el contrato se extingue. El contratista tiene derecho a obtener una compensación equitativa por la tarea efectuada. Es decir, obviamente, es una hipótesis virtualmente de caso fortuito, se hace imposible la consecución de la obra, pero Ricardo Lorenzetti mismo, en el Código Civil comentado, dice, bueno, pero en realidad la imposibilidad sí acá puede ser transitoria. Entonces el contrato queda como suspendido en el tiempo, y cuando desaparece esa imposibilidad, renace el plazo y se extiende en el tiempo, por el mismo tiempo que se estaba suspendido. Y esto es muy aplicable hoy en día en la práctica porque está prohibida la realización de las obras. Entonces,
simplemente si yo estaba, el arquitecto o el constructor estaban haciendo un chalet, o estaban levantando un edificio en la ciudad de Buenos Aires, o en cualquier lugar del país, y está suspendida las obras particulares, bueno, esa es una hipótesis de un caso en el cual el contrato no puede cumplirse en el plazo por una razón que no es imputable a ninguna de las partes y que se estima que es transitoria. Entonces puede no extinguirse el contrato, sino suspenderse el contrato, que queda como frisado durante este tiempo, y se reanudará una vez que se autoricen la continuación de la obra. Y otro caso que puede también tener, digamos, aplicación en esta época, es el caso del mutuo. El artículo 1500, ustedes saben que ahora el contrato de mutuo es un contrato consensual, porque ha desaparecido la categoría de los contratos reales, siguiendo la tesis de Bueres que desarrolló hace ya como 40 años en su libro, o más de 40 años, en su libro sobre la entrega de cosas en los contratos reales. Y entonces, el mutuo es un contrato consensual, por lo tanto puede haber promesa de mutuo. Pero el mutuante dice, puede no entregar la cantidad prometida si con posterioridad al contrato un cambio en la situación del mutuario hace incierta la restitución. Y esto sí que puede también tener aplicación en la época actual, porque el mutuante puede ser un banco, en definitiva las reglas del mutuo pueden aplicarse a muchos de los contratos bancarios, la apertura de crédito, etcétera, el descuento y otros, en los cuales en definitiva el banco opera como un financiador de las actividades de su cliente, y puede sospechar perfectamente que la situación del cliente le impide en el futuro devolver el préstamo, con lo cual no incumple la promesa de mutuo si la rescinde bajo los términos de este artículo 1526, es decir, que existe un temor fundado de que el mutuario no pueda restituir la cosa. Hay otras hipótesis que también pueden tener, digamos, importancia en la época actual, que son la suspensión del cumplimiento y la tutela preventiva, que el Código Civil y Comercial trata en los artículos 1031 y 1032. El 1031 es el equivalente más o menos a la exceptio non ad impleti contractus, que estaba tratada obviamente en el Código Civil de Vélez Arfiel y está en todos los códigos civiles del mundo, pero ahora el código dice, en los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla o ofrezca cumplir. Y dice, la suspensión puede ser deducida judicialmente como acción o excepción. De modo pues que, obviamente, esto aplica, como decimos, a los contratos en los cuales las prestaciones deben ser cumplidas simultáneamente. Es muy probable que en la época actual haya muchos casos concretos en los cuales alguna de las partes no esté en condiciones de cumplir y la otra podrá, por lo tanto, suspender el cumplimiento. Lo que han dicho algunos autores con respecto al 1031 es que como el código dice la acción puede ser deducida judicialmente como acción o excepción, dicen, bueno, la vía para la suspensión de cumplimiento es siempre judicial. A mí no me convence esta idea, yo creo que perfectamente esta suspensión de cumplimiento puede ser invocada extrajudicialmente y si la otra parte considera que ha sido mal ejercida, tendrá las acciones pertinentes para cuestionarla. Y la tutela preventiva, esto es una total novedad con relación al derecho anterior, está en el artículo 1032 y dice, una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. Y esto va a aplicar inexorablemente en infinidad de relaciones jurídicas tejidas antes de la pandemia, porque todos sabemos que tanto las personas jurídicas, las empresas, como las personas físicas están sufriendo graves deterioros en su situación patrimonial. Se avisora una catarata de concursos como consecuencia de compañías que están al borde de la insolvencia, o ya insolventes, en cesación de pagos. Las empresas se están endeudando para pagar los sueldos, se están endeudando a lo mejor con el Estado, porque en definitiva están recibiendo un aporte que después tienen que devolver, o créditos que después tienen que devolver, aunque sea tasa cero, etc. Con lo cual es una herramienta muy interesante que da el código, reitero, para aquellos casos en los
cuales la contraparte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia, que en definitiva viene a ser prácticamente lo mismo. De modo pues que vemos que a lo largo de estos 45 minutos, que fue exactamente lo que me propuse exponer, el código da contiene nuestro derecho privado, contiene una serie de herramientas que van desde el caso fortuito, la frustración del fin, la imprevisión, la tutela preventiva, la suspensión del cumplimiento y las soluciones particulares que están dadas en algunos contratos para afrontar la alteración que todos los contratos sufren como consecuencia tanto de la pandemia en sí misma como de las medidas que el gobierno ha ido adoptando y sigue adoptando y que naturalmente alteran la situación económica de las personas físicas y jurídicas de la República Argentina y les generarán graves dificultades para el cumplimiento de los contratos en los próximos meses. Así que muchas gracias y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacerme. Bueno, muchísimas gracias, profesor Rivera, por una exposición tan clara y tan concreta del abanico de posibilidades de afectación y justamente de mecanismos jurídicos que seguramente se planteen en este contexto. Le agradecemos a las personas que están siguiendo esto por Facebook, que en definitiva la audiencia fue convocada a través de esa vía. Yo aprovecho esta circunstancia para plantearle algunas preguntas que surgen del conjunto de problemas que se pueden plantear. Por ejemplo, en el contexto de la salida de la convertibilidad se empezó a desarrollar un principio que era el del llamado esfuerzo compartido. ¿Usted ve como posibilidad que esto se instale como pauta o jurisprudencialmente o a través de algún tipo de normativa estatal en este contexto? Bueno, es muy interesante el punto. Para empezar, creo que es muy probable que haya intervenciones legislativas. Sobre todo para enfrentar los temas de insolvencia. Hasta donde yo sé, hasta ahora hay como 8 o 9 proyectos en Senado y Diputados para modificar la ley de concursos o crear nuevas alternativas a la ley de concursos para las personas físicas sobreendeudadas, en fin, algunas un poco delirantes, otras más serias, pero hay ya varios proyectos. Y la verdad es que cuando el problema es general, la solución debe ser general. Yo no respeto infinitamente la función judicial, yo mismo he sido juez, mi mujer es juez, etcétera, pero la verdad es que no creo en las soluciones individuales, como se hizo en definitiva con los amparos, ¿se acuerdan? Después del abandono de la convertibilidad. Entonces un juez resolvió una cosa y otro resolvió otra. Bueno, esto en definitiva afecta a la igualdad ante la ley. Es decir, cuando el problema es general, la solución tiene que ser general. Y la verdad es que sería, probablemente haya intervenciones legislativas en este punto. Y no solo, la idea del esfuerzo compartido, creo que es una idea fructífera, lo fue en su momento con la ley 25.561, y ya hay autores que han dicho que la idea del esfuerzo compartido debe presidir un poco las negociaciones entre las partes para restablecer la equivalencia de las prestaciones o facilitar el cumplimiento de los contratos afectados por la pandemia. Muy bien. Y en relación con las soluciones legislativas que veo usted promueve también, ¿no? También aparecen cuestiones de posibilidad, siempre está la problemática de la ley que se dicta, ¿no? Con efectos en definitiva sobre contratos establecidos anteriormente, problema de retroactividad, y el temor también de soluciones que sean parches que desfiguren también la sistemática de la legislación civil, ¿no? Esto, ¿hasta qué punto la solución legislativa es la ideal y en qué tipo de contrato, siendo que el universo es tan gigantesco de lo que seguramente se va a ver alterado por todo? Mire, sí, es cierto que a veces las soluciones legislativas son peores que otra cosa, pero son muy comunes este tipo de legislaciones. En los países afectados por las crisis causadas por las guerras, inclusive, por ejemplo, en España, cuando se terminó la guerra civil, en Alemania, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, y también cuando terminó la Primera, etcétera, hubieron leyes que establecieron la revalorización de algunas obligaciones o
afectaron algún tipo de contratos, como por ejemplo los contratos de locación. En fin, son muy comunes las intervenciones legislativas. Bueno, obviamente, en Argentina tenemos una vastísima experiencia en eso, desde el caso Ercolano, que legitimó las leyes de emergencia en materia de locación, que justificaron la modificación de los plazos de los contratos de locación, el congelamiento de los precios, etcétera. Otras leyes que redujeron tasas de interés en su momento, etcétera. Es decir, y la jurisprudencia de la Corte ha sido, la verdad es que hay que reconocer que la Corte predica, por un lado, la intangibilidad de los contratos celebrados por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad, y que esto forma parte de la garantía de la propiedad del artículo 17 de la Constitución Nacional, pero, dada la situación de emergencia, en la medida en que ella está limitada en el tiempo y no produce una afectación sustancial, etcétera, etcétera, la disposición legislativa es constitucional y válida. La verdad es que, salvo el caso Smith y algún otro, creo, provincia de San Luis, la Corte toda la vida, desde Ercolano hasta Peralta, legitimó todas las leyes de emergencia. Sí, hay algo que Argentina sabe de leyes de emergencia. Sí, claro, de default y de emergencia, claro. Sí. Hay una participante que pregunta qué opina usted sobre la firma de contratos en estos tiempos de aislamiento y la legalidad de los mismos, ya sea contratos nuevos o renovación por no elegir prorrogar el mismo hasta septiembre conforme se está estableciendo en el DNU. ¿A usted se refiere a los contratos de locación? Sí, habla la pregunta de la participante habla de los contratos en general, pero si nos está escuchando ahora, por ahí pueda sobre la marcha. Obviamente los contratos, digamos, los contratos en general se siguen celebrando. No hay ninguna duda. En nuestra práctica profesional estamos viendo siempre que hay negocios que están en curso y que se siguen desarrollando. Y ahora que Europa, digamos, ha retomado una actividad relativamente normal, seguramente las empresas argentinas que están relacionadas con otros países también seguirán renovando sus contratos, algunos renegociándolos o celebrando nuevos, etc. Nosotros teníamos varias negociaciones en curso que bueno, estuvimos analizando muy detalladamente para ver cuáles eran las condiciones bajo las cuales se iba después en definitiva a celebrar el contrato final, justamente por las modificaciones que podían producirse en la situación de la compañía durante el periodo en que se hace el estudio de la misma, ¿no? Ahora, si se trata de un contrato de locación, la verdad es que me imagino que se refiere a la nueva ley que se ha sancionado hace unos días. Exacto, eso el oyente ahora lo clarifica exactamente. Se refiere claro, me imaginaba que se refería a la ley que se ha sancionado hace unos días, que creo que todavía no está en vigencia, porque yo no la he visto publicada por lo menos, pero bueno, va a entrar en vigencia y bueno, los nuevos contratos tendrán que adecuarse a esa ley. Y lo que yo no tengo muy claro, porque la verdad es que no la leí íntegramente, es qué efecto tiene sobre los contratos celebrados con anterioridad. Ahora, en principio, aunque la ley no diga nada, como es una ley y obviamente de orden público y que tiende a la protección de la parte más débil de la relación jurídica, creo que por el último párrafo del artículo 7 van a decir que en las locaciones de vivienda se aplica inclusive a los contratos celebrados con anterioridad. Bien, tenemos otra pregunta. Si un contrato de locación superada la pandemia, el locatario en definitiva debe los cánones locativos no abonados durante la misma. Bueno, a ver, si yo fuera inquilino y quiero seguir conservando un inmueble que no puedo usar, es decir, que esté en la situación del 1203, que no puedo usar o gozar, en ese caso no estoy obligado a pagar, porque si invoqué adecuadamente la suspensión del pago en los términos de ese artículo. Pero el señor que tiene alquilado el salón de fiestas, o el espacio para el salón de conferencias, bueno, no se puede usar, no puedo acceder a él, por lo tanto puedo pedir la suspensión del cumplimiento del costo. Ahora, si se trata de un propietario, de un inquilino, de una vivienda, que sigue ocupando la vivienda y no ha pagado el alquiler, bueno, en ese caso tiene que ver, va a estar obligado a pagar los alquileres, que el DNU, uno de los primeros DNU que se dictó, se refería específicamente a esta situación, permitiendo la postergación, pero en definitiva después hay que pagarlos. Claro.
Bien. La pregunta sería en relación no con los contratos celebrados con posterioridad a los decretos de aislamiento del Poder Ejecutivo. El problema sería, si supongamos se renegocia un contrato, por ejemplo, por un ejemplo sencillo, una fiesta de casamiento se iba a realizar en un salón, ya en el contexto actual se renegocia y se manda para el mes de octubre, apostando en alguna medida que la situación va a haber mejorado para entonces. La situación es que puede no mejorar, puede ser, ¿no? Porque hemos tenido prórrogas sucesivas, y ahí la posibilidad de invocar la imprevisión, bueno, ahí se complejaría. Por el propio hecho de haber renegociado, uno perdería chances de argumentar jurídicamente. Yo creo que no, porque las partes lo han hecho sobre la base de una previsión común, que es que para esa época se iba a poder utilizar la cosa. Claro, con lo cual, si esa previsión común está frustrada, es lo mismo que la postergación de los billetes de avión. Hay aerolíneas que están ofreciendo fijar nuevas fechas, y inclusive algunas hasta diciembre del 2021. Y le dicen que si en definitiva la fecha que usted fija no puede viajar, de todos modos lo puede volver a cambiar, una vez, por lo menos. Bien. Tenemos, doctor, lo vuelvo, porque así van ingresando un poco el orden de las preguntas, ¿no? La misma asistente que había preguntado sobre los contratos de alquiler. Dice, como el DNU indica que estos se extienden hasta septiembre, es decir, los contratos con vencimiento a partir del 20 de marzo, ¿qué pasa si ambas partes deciden firmar un contrato nuevo y no esperar hasta septiembre? ¿Sería válido ese contrato o primaría la solución de la... A ver, si las partes firman un nuevo contrato, digamos, que el inquilino después, porque quien podría pretender, digamos, obviamente ampararse en el DNU sería el inquilino. Me parece que sería una conducta que iría contra sus propios actos, y no debería merecer el amparo de la justicia. Bien, bien. Bueno, doctor, una vez más, muy agradecido, ya estamos sobre las 7 de la tarde, que era un poco, lo previsto era que este espacio de preguntas no durara más de 15 minutos. Le agradecemos una vez más su presencia, la claridad de la exposición. Ciertamente esto va a seguir y ya veremos, ¿no? Judicialmente, porque tenemos esta feria eterna, judicial eterna también, que no nos permite todavía ver en claro. Los abogados vamos a trabajar muchísimo, lo que no sé es quién nos va a pagar. Claro, la suspensión de los abonos es todo un tema también en este momento. Bueno, una vez más, en serio, doctor, muy agradecido a todos los asistentes, y bueno, quedamos a su disposición, y en todo caso sería muy interesante ver esto, que también en definitiva es una previsión de lo que va a ocurrir jurídicamente, poder confrontarla a futuro a través de un nuevo encuentro. Si podemos contar con usted, va a ser realmente muy importante. Ojalá sea así. Un gusto de haber participado con ustedes. Muy bien, y muchas gracias también a la doctora Gesualdi y al Departamento de Derecho Privado de nuestra facultad, que ha organizado este evento. Y bueno, de mi parte también me despido y cedo la palabra a quien ha sido el organizador virtual, del soporte virtual de este encuentro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor, gracias, Octaviano. Muchas gracias a los espectadores que nos acompañaron. Si les gustó, le pedimos que compartan, que le den me gusta, que comenten, que opinen. Nos estaremos viendo próximamente en otro encuentro, por acá, por este ciclo de webinar. Buenas noches. Buenas noches.